La semana pasada, su pastor en la obra, para mí es un gozo inmenso. Y esta semana me traje a mi hijo, ahorita él está en la clase con los niños, me lo traje, se quiso venir y pues le prometí, digo, yo voy, pero me prometes un Slurpee. A él le encantan los Slurpees. So, terminando aquí, lo voy a llevar a agarrar un Slurpee. Pero hermanos, gracias hermano Julio por eso. Es una verdad hoy en día todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando alrededor nos está preparando para la venida de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Y en esta mañana les quiero ser de bendición, quiero ser de ánimo y quiero tocar un tema muy importante. Hoy en día se está perdiendo esto, hermano, y en las iglesias es necesario hacer esto recordatorio. ¿Ok, hermanos? Para los que no me conocen, los que están aquí por primera vez, yo soy el hermano Luis Cruz. Vengo de la iglesia Bautista del Sembrador con el pastor Henry Pérez, aquí en Vista. ¿Ok, hermanos? Y ahorita estoy aquí con ustedes y me pueden acompañar con sus Biblias, hermanos, a 1 Corintios. 1 Corintios, hermanos, me acompañan ahí. Y se pueden poner de pie, hermanos. Vamos a leer 3 versículos y vamos a entrar directamente al mensaje porque hay mucho que aprender en esta mañana, hermanos. 1 Corintios, hermanos, 1:3. Vamos a ver 3 versículos. 1 Corintios 1:3. Vamos a ver 3 versículos. Oramos y empezamos, hermanos. Esta mañana, hermanos, el tema es la santificación. La santificación. ¿Okay? Me acompañan con su vista, hermanos. 1 Corintios 1:3 dice ahí: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra santo, hermano, muchas veces se malinterpreta. Muchas veces no la entendemos. Muchas veces, hermanos, no podemos captar cuando la palabra de Dios nos enseña sobre la palabra santo. Y es importante, hermanos, que entendamos esto, porque gente muchas veces piensan que santo significa perfecto. Piensan que santo significa ser religioso. Piensan que santo significa ser alguien especial. Pero al contrario, ahorita vemos aquí, hermano, versículo 2 en 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Si ustedes han leído este libro, hermanos, 1 Corintios, este libro está dedicado a la iglesia en Corinto, ¿correcto? Y esos hermanos no era una iglesia muy buena, si podemos decir esto. En esta iglesia, hermanos, se encontraba mucho pecado, muchos hermanos carnales, y ahorita vamos a ver eso ahorita, hermanos. Pero a pesar de esto, vemos que la palabra de Dios, ¿cómo los llama? A los santificados, a los santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo, hermano, no significa que somos perfectos. Y vamos a ver la definición y vamos a ver cómo podemos aprender de eso, hermano. Vamos a orar todos cerrados. Señor Jesús, en esta mañana queremos pedirte, queremos rogarte, Señor mi Dios, en esta mañana, que seas tú el que nos transforme, Señor, seas tú el que nos hable, seas tú, Señor mi Dios, el que nos haga entender, Señor, la importancia de santificarnos, la importancia, Señor mi Dios, que tú has puesto este énfasis, Señor, en tu palabra. Pido por cada hermano que está aquí, Señor mi Dios. Yo no sé por lo que esté pasando, yo no sé sus aflicciones, sus preocupaciones, pero en esta mañana yo quiero simplemente ser de bendición para con ellos, Señor. Bendice cada persona que está aquí, y Señor, Padre, yo pido que nos ayudes. Y Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, te suplico, Señor, que nos puedas tú ayudar, repara nuestros corazones, nuestras mentes, y dame a mí las palabras adecuadas, Señor mi Dios, para poder ser, Señor mi Dios, más entendible posible. Pongo en tus manos, bendice este tiempo en nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A la iglesia, hermanos, de Corinto, la palabra de Dios nos enseña aquí que les dice los santificados en Cristo Jesús. Pero una vez más, en esta iglesia, hermanos, podemos ver que había divisiones. Podemos ver que había hermanos que eran carnales. Podemos ver, hermanos, que había inmoralidad. Y si me acompañan ahí en el capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios 1, 10, hermanos, para que puedan ver ustedes lo que
la palabra nos quiere decir. Dice ahí, hermanos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra de Dios aquí nos enseña, hermanos, que en esta iglesia de Corinto, aquí había, hermanos, había divisiones, habían problemas, habían, hermanos, ciertos conflictos. ¿Pero por qué? Porque no andaban en la obra de Dios, no estaban poniendo a Jesucristo como primordial. Pero quiero que entiendan esto, hermanos, que la palabra de Dios, a pesar de sus situaciones, a pesar de sus hechos, la palabra de Dios los llama, ¿qué, hermanos? Los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra santo, hermano, no significa que somos perfectos. Si vamos un poquito más adelante, hermanos, van conmigo al capítulo 3, 1 Corintios 3, 1. La santificación. La santificación. 1 Corintios 3, 1, hermanos, dice ahí, para que puedan ver un poquito más el contexto de esta iglesia de Corinto. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Vemos aquí, hermanos, un poquito de la historia de la iglesia de Corinto, que a pesar que al principio Pablo les llama los santificados, era una iglesia que estaba batallando, era una iglesia que estaba teniendo problemas, era una iglesia que estaba en sus errores. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra santificado, santo, no significa perfectos. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa, o santificación, hermanos, se traduce y significa poner aparte. Porque, hermanos, a una persona o cosa ha sido puesta aparte o separado de los demás en santo. Es lo que la palabra santo significa, es poner aparte. Por un ejemplo, este púlpito es santificado. ¿Por qué? Porque está puesto aparte para la predicación de Dios, para la predicación de la palabra de Dios. Este púlpito no se usa para el mundo. ¿Para qué se usa, hermanos? Para la gloria y honra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso significa que ahora este púlpito pertenece a ¿quién? Pertenece a Dios. Entonces es santo. Quizás no es perfecto, pero es apartado para la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, hermanos, la palabra santo significa santo, separado o consagrado. Y la palabra de Dios, vamos a entender un poquito más este contexto y cómo nos afecta a nosotros, porque es importante que entendamos esto. Entonces, no significa personas perfectas, sino significa, hermanos, separado, personas separadas ¿para quién? Para Dios. No significa personas sin pecados. No significa personas especiales, sino simplemente personas que pertenecen ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios le llama en la Biblia a alguien santo, significa que es separado o es dedicado ¿para quién, hermanos? Para Dios. Y es importante que tengamos esto. Vayan conmigo, hermanos, a Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí vemos, hermanos, que esta carta le está llamando a quién? A los hermanos santos. No está diciendo que esos hermanos son perfectos, sino que son apartados. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Y también vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, que normalmente se le puede decir a monte santo. Y simplemente, hermanos, nos da a entender que es apartado ¿para quién, hermanos? Para la voluntad de Dios. Y esto aplica, hermanos, cuando la palabra de Dios nos enseña sobre esta palabra de santo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Ahora, ¿cómo aplica para mí como un ser creyente? Vayan conmigo a Juan 17:19. Jesús habló, hermanos, aquí algo muy importante en Juan 17:19, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, Juan 17:19. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué me es necesario aprender esto, entender eso, hermanos? Porque Jesucristo nos enseñó sobre este tema. Ahí en Juan 17:19
dice ahí, hermanos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, hermanos, Jesucristo fue ejemplo para nosotros. Jesucristo fue el ejemplo ideal para que nosotros podamos seguir. Dice ahí una vez más, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros como sus servidores, hermanos, debemos de entender la importancia de santificarnos, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser, ¿qué? Santos. Van conmigo a 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16, hermanos, para que ustedes puedan ver un poquito más sobre este tema. 1 de Pedro 1:16. Dice ahí, hermanos, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. La palabra de Dios me enseña, hermanos, que es nuestra responsabilidad, que es hacer, ¿qué, hermanos? Santo. ¿Y qué significa ser santo? Ser apartado para la voluntad de Dios. Ser apartado para el propósito de Dios. Entonces cada uno de nosotros aquí nos corresponde apartarnos del pecado, nos corresponde alejarnos del mundo, lo que nos va a separar de Dios. Entonces, hay muchas personas que malentienden esto. Hay muchas personas que no entienden esto. La santificación, hermanos, no son virtudes morales solamente. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver en el libro de Hechos 17:18. Primeramente vamos a ver lo que no es santificación. Y lo que no es santificación, hermanos, son virtudes morales. Ahí en Hechos 17:18. Hechos 17:18. Empezamos en el versículo 16 para ver un poquito más la historia, hermanos. Ahí en Hechos 17:16 dice ahí, hermanos, mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos aquí, hermanos, una imagen. Vemos que está Pablo, hermanos, predicando el evangelio. Pero él está en Atenas y se está hablando con unos filósofos, con personas que conocían, ¿correcto? Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, que ellos escuchan a Pablo predicar y le llaman, ¿qué es todo esto? ¿Qué está diciendo? ¿Pero por qué, hermanos? Porque ellos predicaban religión. Ellos predicaban virtudes morales, el sentirse bien. Pablo, ¿qué le estaba enseñando? Estaba predicando Jesucristo. Amén. Estaba predicando la verdad. Por eso vemos aquí, hermanos, que los atenienses tenían cultura, tenían educación, eran inteligentes, pero no tenían al Santo, no sabían del Salvador. Y vemos aquí que cuando Pablo les estaba enseñando, estaba predicando sobre el Salvador Jesucristo, ellos, ¿quién es este? ¿Qué está enseñando? ¿Por qué, hermanos? Porque los Atenas, una vez más, ellos sabían mucho, eran inteligentes. Y quizás eran buenas personas, seguían, pero no tenían la verdad. No eran santos. ¿Por qué? Porque no tenían al Salvador. Y eso es un ejemplo, hermanos, de lo que no es la santificación. Muchas personas vienen a la iglesia, piensan que al venir a la iglesia los va a hacer santos, pero si no tenemos a Jesucristo y no somos salvos, no vamos a poder ser santos, hermanos, porque Él es el que nos aparta. Él es el que nos limpia de todo pecado. Pablo no le estaba predicando al mejorar personal, le estaba predicando Cristo. Le estaba predicando que aprenda de Jesucristo. Vayan conmigo a Romanos 3:23, hermanos. Romanos 3:23, un versículo muy famoso. Dice ahí, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La moral humana, hermano, no nos va a justificar. Hay personas que dicen, yo no hago nada malo,
Yo no mato, no robo. Yo creo que así Dios me va a llevar al cielo. Yo creo que así yo voy a poder ser salvo. De hecho, hermanos, ayer estaba hablando con ganando almas con un señor ya grande. Se llamaba Gustavo. Le hice la pregunta: Gustavo, ¿usted está 100% que va a ir al cielo con Dios? Sí. Le digo: ¿por qué? ¿Por qué va a ir al cielo? No mato, no robo, soy una buena persona. ¿A qué se está pegando él, hermanos? A lo moral. Y no ha entendido que el único que nos puede salvar es ¿quién, hermanos? Jesucristo. Por eso es importante que entendamos y prediquemos la salvación. La santificación, hermano, no empieza con el portarme mejor. Porque muchos dicen: ya cuando llegue y me comporte de cierta manera, entonces iré a la iglesia. Ahorita Dios no me puede salvar. Ahorita Dios, hay personas ganando almas que dicen: ahorita Dios no puede cambiar a mí, no me puede recibir porque he hecho esto y esto y esto. Ellos creen que Jesucristo no tiene poder para cambiarlos. Pero la santificación, hermanos, es ser apartado para Dios en Cristo. Si yo quiero santificarme, yo necesito ¿a quién, hermanos? A Cristo. Yo no puedo yo solo. Yo no puedo obtener la santificación en mis propias fuerzas. Yo necesito al Salvador. Necesito al Redentor, Jesucristo. Porque nada de lo bueno que uno haga o piense que pueda hacer le va a justificar o lo va a limpiar. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Isaías 64:6. Isaías 64:6, hermanos. Dice, hermanos, Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vemos ahí, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios que nuestras justicias delante de Dios son ¿qué, hermanos? Trapo de inmundicia. Lo que nosotros podamos decir que somos buenos, que he hecho esto, yo he logrado esto, soy buena persona. No, hermanos, nada de lo que nosotros hagamos va a ser lo suficiente bueno para santificar a nosotros mismos. Y es triste ver cristianos que piensan: yo lo puedo solo, yo me voy a poder santificar, voy a tratar de mejorar, sin darle permiso a Dios, sin permitir que Cristo los transforme. Moralidad sin Cristo, hermanos, produce buena reputación, pero no produce santidad. Una vez más, hermanos, moralidad sin Cristo produce buena reputación. Sí, te van a ver como una buena persona. Sí, quizás van a decir: mira, vamos por ahí a aparentar algo. Pero no produce, ¿qué, hermanos? Santidad. Para que yo pueda ser santo completamente, ¿a quién necesito, hermano? A Cristo. Necesito a Cristo Jesús. Pero hoy en día, en el mundo, hoy en día, lo queremos hacer nuestra propia fuerza. No queremos darle a Dios el permiso que nos transforme. Número 2, hermano, lo que no es santificación. Número 1, no es virtud morales. No es comportarse bien y voy a llegar a la santidad. No, hermano. Número 2, no es práctica religiosa. A veces queremos aparentar algo externa. Vayan conmigo a Efesios 4:24, hermanos. Vayan conmigo a Efesios 4:24. Efesios 4:24, hermanos, y dice la palabra de Dios: dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos, que el creyente debe vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Pablo no está hablando, hermanos, de solo cambiar hábitos religiosos, sino está hablando de una nueva vida que Dios crea y que refleja en conducta real.
Es necesario, hermanos, que hagamos caso y nos vistamos, hermanos, ¿de qué? Del nuevo hombre. Porque, hermanos, si no hacemos eso, no vamos a poder andar en santidad. Porque una vez más, el ser santo no significa perfección. El ser santo no significa yo soy un hombre perfecto y nunca voy a pecar, no vamos a pecar. Significa que estoy caminando con Jesucristo. Que Jesucristo me está transformando. Que Jesucristo está cambiando mi ser. Que Jesucristo está transformando cómo yo pienso, cómo yo actúo. Van conmigo, hermanos, a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo, hermanos, 3:5. Dice ahí, hermanos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra de Dios me enseña, hermanos, a vestirme del nuevo hombre, que no aparentemos santidad. Alguien puede ir a la iglesia, puede venir, cantar, servir, dar ofrenda, y aún así, hermanos, no vestirse del nuevo hombre. Aún así, en casa tener un mal carácter. Aún así, en el trabajo decir malos chistes. Aún así, afuera vivir una doble vida. ¿Por qué, hermanos? Porque pueda aparentar. Por eso dice ahí, hermano, la palabra de Dios, vestidos del nuevo hombre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios me enseña que para santidad, hermanos, no es simplemente tener una moralidad alta. Ni tampoco, hermanos, es aparentar algo. Porque la santidad la podemos aparentar. Dice en Judas, va conmigo el libro de Judas, hermanos. Libro de Judas. Judas 12, hermano, más tiene un capítulo. ¿No? 12. Judas 12. Dice, hermanos, estos son manchas en nuestros agapes que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos. Dice ahí, hermanos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y derribados. Pero quiero que noten ahí, hermanos, dice, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Judas describe, hermanos, falsos infiltradores como nubes sin agua llevadas por los vientos. Una persona que aparenta algo, hermanos, que aparenta santidad, va a ser como nubes sin agua, que los van a llevar el viento. Sí dan la apariencia que tienen agua, pero ¿qué va a pasar, hermanos? No van a dar ese fruto, no van a producir lo que deberían de producir. Una nube que está llenita con agua, hermanos, ¿qué va a hacer? No va a dar ¿qué? Agua, va a llover. Y la palabra de Dios me enseña, hermanos, que no seamos nubes sin agua. Una nube, hermanos, promete lluvia, bendición. Pero si no da nada, ¿qué es? Está aparentando. Es una imagen, hermanos, de una persona que parece tener vida espiritual, pero no produce fruto, no refresca a nadie, no edifica a nadie. Eso que se le llama, hermanos, apariencia de santidad. Simplemente aparentar algo, simplemente dar la ficha nada más, pero no hemos cambiado. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos vestido del nuevo hombre. Alguien habla de santidad, hermanos, pero en negocios hace trampa o manipula. Nosotros, es importante que entendamos, ¿realmente caminamos en santidad? ¿O simplemente estamos aparentando algo? Somos algo en las redes sociales. Hoy en día las redes sociales ha explotado mucho. Muchos cristianos andan ahí posteando versículos, posteando predicaciones, pero mi pregunta es, ¿qué tanto practicas eso? ¿Qué tanto llevas a cabo eso en tu vida? ¿O estamos aparentando algo? ¿O estamos dando una fichada en las redes sociales, pero en vida, cómo caminamos? Dios no nos manda a que aparentemos, sino que realmente vivamos en santidad. ¿Y qué es santidad, hermanos? Ser apartados, ¿para quién? Para Dios.
Entonces yo me tengo que apartar del pecado, me tengo que apartar de la mundanalidad, me tengo que apartar de aparentar algo, hermanos, sino realmente vivirlo, realmente practicarlo, realmente llevarlo a cabo. Dios no busca, hermanos, nubes que aparenten algo, sino realmente personas que lleven fruto. Ahí en 2 de Timoteo, hermanos, 2 de Timoteo 3:5, dice ahí, hermanos, una vez más, 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oh, querido hermano, si tú miras a alguien que está aparentando, la palabra de Dios nos dice que evitemos esas personas, que no andemos con ellos. ¿Por qué? Porque si ellos aparentan, si ellos no son verdaderos, nos van a llevar a lo malo, nos van a conducir al igual aparentar algo que no es, hermanos. Es importante, hermanos, entender esto. La piedad verdadera cambia cómo hablamos, cómo conducimos el dinero, cómo lo manejamos. Una persona que realmente ha cambiado y está en Cristo Jesús, no le va a doler el dar, porque ha entendido lo bueno que Dios ha sido en su vida. Una persona que realmente ha entendido lo bueno y ha sido nacido de nuevo, no le va a doler el codo, va a ser fiel. No va a ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en el hogar. No, hermanos, porque no va a estar aparentando. Es como un cristiano que dice, yo soy cristiano, y en la iglesia sí grita amén y todo, pero en casa no perdona a su esposa. En casa es totalmente diferente. En casa no practica lo que dice. Es importante, hermanos, que entendamos esto, que cuando uno camina en santidad, uno verdaderamente cambia la manera de ser. Ya no es igual. Y no vamos a tener que estar gritando en el mundo, oh, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo. No, la gente se va a dar cuenta. La gente va a mirar, mira, esa persona algo tiene, es diferente. No sé qué es, pero algo tiene. No sé qué es, pero no sé si va a la iglesia o no, pero no es como todos los demás. No es como los otros jóvenes. No es como esa hermana, esa persona de mi vecina, si es una cristiana, no está aparentando algo. ¿Por qué, hermanos? Porque la piedad verdadera cambia. Y para poder cambiar, ¿a quién ocupamos, hermanos? A Cristo Jesús. Amén, amén. Pero podemos aparentarlo si no le damos prioridad a Cristo Jesús. Número 3, hermanos. No, lo que no es la santidad. Primeramente, no es simplemente una moralidad superior. Número 2, no es apariencia. Número 3, hermanos, no es impecabilidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando uno se dice decir santo, no estoy diciendo que ya no vamos a pecar, que ya somos perfectos, sino, van conmigo a 1 Juan 1:10. 1 Juan 1:10, hermanos, dice ahí la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, estamos viendo lo que no es la santidad. Ahí en 1 Juan 1:10, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios me enseña, hermanos, que todavía vamos a continuar pecando. Si alguno afirma que no ha pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Cada uno de nosotros aquí, hermanos, pecamos. Cada uno de nosotros aquí, hermanos, debemos entender que necesitamos de Él. Me tengo que yo acercar a Dios. ¿Por qué? Porque yo he entendido que mi naturaleza es pecar. Y si me aparto de Él, si no camino en santidad, ¿qué tanto más vamos a pecar, hermanos? Por eso es importante entender que necesitamos apegarnos a Dios. ¿Por qué? Porque puede llegar el orgullo. Puede llegar el entender, ok, yo ya no voy a escuchar predicación. ¿Por qué? Porque ya lo sé todo. Y empezamos a pensar que yo no necesito la iglesia. Yo no necesito escuchar predicación. Ya sé lo que va a predicar el pastor el miércoles, no voy a ir. Nos puede llegar ese orgullo, hermanos.
Podemos llegar al nivel donde podemos pensar, yo ya no ocupo ganar almas, yo ya no ocupo hacer eso, yo no ocupo la oración. Pero debemos entender que nosotros, hermanos, tenemos pecado. Y porque tenemos pecado, nos tenemos que apegar más a Cristo Jesús. Amén. Nos tenemos que apegar más a la santidad. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. O ya no queremos, cuando escuchamos una predicación, no nos queremos arrepentir. No queremos ir al altar, al frente, a pedir perdón a Dios. Oh Dios, perdóname porque he pecado esta semana. Perdóname porque he cometido esto. Perdóname porque he fallado. Porque hay personas, cristianos, que se creen santos, que ya no rompen ni un plato. Pero debemos recordarnos, hermanos, a pesar que Dios nos enseña que somos santos, tenemos pecado y podemos caer. Y lo necesitamos a Él para mantenernos. ¿En qué, hermanos? En la santidad. Van conmigo a Romanos 6:12, hermanos. Romanos 6:12. Romanos 6:12, hermanos, dice ahí la palabra de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis sus concupiscencias. La palabra dice aquí, hermanos, no reine. Pablo manda, hermanos, que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. El pecado va a seguir intentando gobernarnos, hermanos. El pecado va a seguir intentando que caigamos y cometamos pecado. Pero aquí nos enseña, hermanos, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oh, querido hermano, sí, el pecado va a venir y nos va a querer tumbar, pero es importante, hermanos, que no lo dejemos reinar en nuestro caminar. Por eso es importante entender la santidad, entender que necesitamos poner a Cristo primero en nuestras vidas. Necesitamos dejar que Cristo nos transforme, que Cristo nos cambie. Que no lo hagamos en nuestra propia fuerza. ¿A qué me refiero a nuestra propia fuerza? El pensar que si me porto bien, un día voy a llegar a ser santo. Pero tengo que recordarme que la única manera para poder yo ser santificado es primeramente ser salvo. Tener a Cristo como mi Salvador. Y ahorita vamos a ver eso, hermanos. Vayan conmigo ahora, hermanos, al libro de Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, hermanos, si me acompañan ahí en sus Biblias. Amén. Dice ahí, hermanos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, mientras estamos en esta vida cristiana, nuestra carne va a querer controlarnos. Pero la palabra de Dios me dice, no, que no reine. Que no reine. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Entender que vamos a tener una batalla con nuestra carne. Vamos a tener una pelea con nuestra carne. Porque cuando uno quiere hacer lo recto, caminar en santidad, caminar y seguir a Cristo, nuestra carne nos va a querer desanimar. El diablo nos va a querer desanimar. Te va a querer poner en tu mente, no vas a cambiar, no lo vas a poder hacer. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees? No la entiendes. ¿Para qué oras? Es nuestra carne, es el enemigo que nos quiere ver a tirar la toalla. Pero debemos entender, hermanos, que cuando uno camina en santidad, uno va a recibir ataques. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen. Se oponen, hermanos. Y es importante que entendamos esto. Ahora, hermanos, ustedes se pueden preguntar, ya entendimos lo que no es santidad. Ya entendimos que el ser buena persona no es santidad. El practicar religión no es santidad. El pensar que no voy a pecar no es santidad, hermanos. Pero ¿qué es santidad? Primeramente, hermanos, es ser apartado por Dios y transformado por Cristo en la vida real. Vayan conmigo, hermanos, a 1 de Pedro 1:2. Para poder entender y ver, entonces, ¿qué es la santidad? 1 de Pedro 1:2, hermanos, se me acompañan ahí.
Primeramente, hermanos, es obra de Dios para lo que Él aparta al creyente. Ahí en 1 de Pedro 1:2, 1 de Pedro 1:2, hermanos, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La santificación, hermanos, empieza con el Espíritu Santo. Para que yo me santifique, hermanos, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me transforme. Amén. No es obra, no es esfuerzo humano, sino es la obra de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Amén. Para que yo realmente sea transformado, tengo que dejar que el Espíritu Santo me transforme. Van conmigo, hermanos, a 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Dice ahí, hermanos, 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, llamados y santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro Padre. La palabra de Dios me enseña aquí, hermanos, a los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, para que yo sea santificado, ¿a quién necesito, hermanos? A Cristo Jesús. No depende en nuestra conducta, no depende en lo que yo pueda hacer, sino en quién depende, en Cristo Jesús. Pero no me malentienda. Usted se puede preguntar, entonces, ¿puedo hacer cosas malas? No, porque si nosotros realmente tenemos a Cristo Jesús, ¿qué vamos a empezar a hacer? Cambios. Vamos a empezar a tener una diferente manera de pensar. Vamos a ver las cosas espirituales. Ya no vamos a andar en la carne. Ya no vamos a andar en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha santificado. Vayan conmigo a 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11, unas páginas adelante, hermanos. Amén. Dice ahí, hermanos, 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, y a estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué, hermanos? Porque la santificación, ¿quién la hace? Cristo Jesús. La hace Dios. No lo hacemos nosotros mismos con nuestra manera de vivir. No es que, cuando yo me sienta bien, o cuando ya yo piense que ya la hice, ya no me porto tan mal, entonces voy a hacer. No, hermanos, una vez que yo entienda quién es mi Salvador y quién es Cristo Jesús, voy a poder ser santo. ¿Por qué? Porque es a través de Él. Muchas veces, hermanos, hay gente que culpan su pecado, sus errores, sus fracasos, y dicen: Dios no va a poder salvarme, Dios no va a poder cambiarme. Pero Dios me enseña en su palabra que a través de Cristo Jesús Él me puede santificar. Amén. Él me puede restaurar. Él me puede ayudar. Número 2, hermanos. Primeramente, la santificación es obra de Dios, no es mía. No es cuando yo quiera, sino es cuando yo obedezca a Dios y lo reciba. Amén. Una vez más, hermanos, la santificación es obra de ¿quién? De Dios. De Dios. No es cuando yo quiera, sino es cuando yo le empiece a obedecer, cuando yo le empiece a creer. Amén. Amén. Número 2, hermanos, es una obra completa. Dios no nos va a santificar parcialmente. Dios no nos va a santificar más poquito, el 15%, el 20%. No, Dios nos va a santificar por completo. Vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:23, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23, hermanos, dice ahí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere, hermanos, trabajar y santificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Por eso aquí la Biblia me enseña
En el versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice parcialmente, no dice un poquito, no dice por completo, de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es importante, hermanos, que entendamos que Dios quiere transformar nuestro carácter. Dios quiere transformar nuestras decisiones. Dios quiere transformar nuestra manera de vivir, nuestra vida privada. Dios quiere transformarnos por completo, santificarnos, hermanos. Por eso dice aquí la palabra de Dios, os santifique por completo. No parcial, hermano, no un poquito, sino por completo. Pero desafortunadamente a veces no le damos esa oportunidad a Dios. ¿Por qué? Porque decimos, yo voy a cambiar cuando yo quiera. Ahorita no estoy listo. Ahorita no estoy preparado. Ahorita pienso que no puede Dios cambiarme. Pero Dios me enseña que es a través de Cristo Jesús que empieza la santificación. Número 3, hermano, la santificación es una obra permanente. Van conmigo, hermanos, a 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 me enseña ahí la palabra de Dios que es una obra permanente. Es 1 Corintios 6:11, hermano, dice ahí la palabra de Dios. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santificación, hermano, no depende de mis emociones. No depende de lo que yo voy a hacer, sino depende de quién, de Cristo Jesús. Aunque falle, hermana, yo todavía voy a pertenecer a quién, a Cristo Jesús. Y más embargo, me corresponde a santificarme. Si yo peco, caigo, ¿qué debo de hacer, hermanos? Venir a quién, a Cristo Jesús, porque Él me va a restaurar. Él me va a ponerme bien. Una vez más, yo no entiendo a personas que dicen, ahorita no voy a ir a la iglesia porque tengo problemas. Ahorita no voy a ir a la iglesia porque estoy batallando con mi niño. Ahorita no voy a ir a la iglesia porque tengo problemas financieros. Querido hermano, no vamos a poder hacer nada apartados de Cristo. No vamos a poder tomar decisiones correctas apartados de la iglesia, apartados de la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos que la santificación depende de quién, en Cristo Jesús. He escuchado a padres decir, ahorita no puede ir mi niño a la iglesia porque se portó mal. Mi joven no va a ir a la actividad porque se portó mal. ¿Dónde van a cambiar esos niños? En la iglesia. ¿Dónde van a cambiar esos jóvenes? En la iglesia. ¿Dónde van a cambiar ese hijo rebelde, esa hija rebelde? En la iglesia. He escuchado a padres que me dicen, no, hermano, ahorita no puedo ir porque tengo problemas. Digo, hermano, hermana, ¿quién es el que los va a ayudar en los problemas? ¿Quién es el que los puede transformar? ¿Quién es el que va a cambiar su situación? Dios. Pero ¿por qué nos apartamos de Él? ¿Por qué decimos, no voy a la iglesia porque mi esposo está mal ahorita? Hermanos, en esos momentos difíciles es cuando necesitamos más a Dios. Necesitamos santificarnos más, porque solamente en Él está que la santificación. No está en mi propia fuerza, no está en lo que yo pienso, lo que yo haga, sino está en lo que Él puede hacer por mí. Es importante que entendamos esto, hermanos, que la santificación es permanente. Número 4, hermanos, es una obra inmediata en la conversión. Van conmigo a Efesios 1:13. La santificación, hermano, es una obra inmediata en la conversión. Efesios 1:13, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que creímos, hermanos, fuimos salvos, fuimos sellados. Y es importante que entendamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la santificación es una obra inmediata en la conversión. Una vez que yo reciba a Cristo Jesús como mi Salvador, yo puedo decir, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque tengo a ¿quién? A Cristo Jesús. Y aquí la palabra de Dios me enseña que habiendo creído, fuiste sellados. En el momento que creímos, somos salvos. En el momento que creímos, hermanos, somos sellados, somos apartados para la voluntad de Dios.
Por eso es importante que entendamos esto, hermanos, que la santificación es una obra inmediata en la conversión. Entonces la pregunta es, ¿por qué vemos hermanos llegar a la iglesia pero luego irse? ¿Realmente recibieron a Cristo Jesús? ¿Realmente entendieron lo que Cristo Jesús hizo por ellos? ¿Realmente aceptaron a Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que al momento de yo creer, yo aceptar, yo soy sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Una vez y para siempre. Y como les comenté ahorita, hermanos, la santificación no significa que no voy a pecar, no, al contrario, significa que yo necesito más de Él. Yo necesito más de Cristo Jesús para que yo pueda vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, hermanos, una vez más, la palabra de Dios me enseña que yo soy santo. Significa que yo estoy apartado para la voluntad de Dios, para algo especial. Pero muchas de las veces nosotros nos queremos rebelar. No queremos hacer caso. No queremos dejar el pecado. No queremos dejar la mundanalidad. Pero Dios nos llama a ser, ¿qué, hermanos? Santo. Es mi responsabilidad caminar en santidad. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, pero significa que voy a pegarme más a Cristo. Voy a depender más en Él. Voy a vivir una vida que le agrade a Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Ser santo porque yo soy santo, la palabra de Dios me enseña. Y es importante que entendamos, hermanos, que la santificación es una obra progresiva también. Vayan conmigo, hermanos, a 2 Corintios 7:1, ya estoy terminando. 2 Corintios 7:21, hermanos. Número 5, es una obra progresiva. Ahí en 2 Corintios 7:1. Segundo Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aunque ya seamos santos, hermanos, debemos seguir creciendo en práctica. Amén. ¿Cuándo llegamos a ser santos? En el momento que yo reciba a Cristo Jesús. Porque en el momento que yo reciba a Cristo Jesús ya estoy apartado para la gloria de Él. Pero me corresponde a mí, hermanos, seguir creciendo en práctica, seguir practicando santidad, seguir andando en un camino santo que le glorifique y le honre a Dios. Por eso aquí vemos, hermanos, en 2 Corintios, ahí mismo donde vimos ahorita, 7:1 dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A veces queremos batallar, a veces no queremos dejar el pecado, no queremos dejar la mundanalidad, no queremos dejar los viejos amigos, las viejas costumbres, no queremos dejar lo que no nos atrae a la carne, pero Dios nos manda a que empiece a cambiar, no aparentar, como vimos al principio, porque hay personas que quieren aparentar santidad, pero Dios me enseña que una santidad perfecta va a producir ¿qué? Fruto, va a producir acciones, no vamos a aparentar algo. Y la palabra de Dios me enseña aquí, hermanos, que es un caminar. La santidad es un caminar. Vamos a 2 de Pedro 3:18. Quedan 2 minutos más, hermanos. 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice ahí, hermanos, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestros señores y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa, hermanos, que a mí me corresponde crecer en la gracia. Una vez que yo entiendo que mi llamado es ser santo, porque estoy en Cristo Jesús, ahora me corresponde yo caminar en santidad, alejarme del pecado, porque yo ya estoy apartado. ¿Para quién? Para Dios. La pregunta no es, hermano, si eres perfecto. La pregunta es, ¿estás creciendo en la santidad? ¿Te estás apartando del pecado? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Tienes un deseo real de caminar en santidad? No estoy diciendo que vas a ser perfecto, pero que estás apartándote de qué, hermanos, del pecado,
de la humanidad, de las cosas que nos apartan de ¿quién? De Dios. Por eso es importante, hermano, que entendamos que la santidad requiere trabajo, requiere esfuerzo. La obtenemos en nuestra salvación, pero a mí me corresponde llevarla a cabo, practicarla. Un versículo más, hermano, ya termino. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí termino, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Vemos 2 versículos y terminamos, hermanos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Y fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Usted se va a preguntar, hermano Luis, ¿cómo voy a poder yo cambiar? ¿Cómo yo voy a poder ser diferente? ¿Cómo mi hijo rebelde va a cambiar? ¿Cómo mi esposo rebelde va a cambiar? Hermano, no depende de nosotros. No está en nuestro poder. ¿En quién está, hermanos? En Cristo Jesús. Pero muchas de las veces malinterpretamos, malentendemos el poder de Dios. Y queremos hacerlo nosotros en nuestra propia fuerza. Por eso dice el versículo 24, fiel es que los llamó, el cual también lo hará. Recientemente un joven en la iglesia me dice, hermano Luis, estoy batallando con este pecado. No sé qué hacer, hermano Luis. Ya llevo un año en la iglesia y este pecado no lo puedo dejar. Todas las noches me levanto y quiero pecar. Y le digo, hey, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Has ayunado, has orado. Querido hermano, a veces vas a batallar con el pecado. Vas a batallar con cierta cosa, no sé qué, orgullo, enojo, rencor. Pero en el momento que se lo dejes en las manos de Dios, vengas al altar y digas, Dios, te dejo este pecado. Ya estoy cansado de cargarlo, estoy cansado de querer yo cambiar, te lo quiero dejar en tus manos. Es cuando usted va a encontrar esa paz que usted está buscando. Porque la santidad, hermanos, no depende de nosotros. Depende en cuán tan cerca estemos en Él. Más cerca lo dejo a Cristo que trabaje en mí, más santificado yo voy a ser. Amén. Dios no nos salvó, hermanos, solamente para llevarnos al cielo, sino nos salvó para llevar una vida santificada. Una vida apartada para Él. Que nos apartemos del pecado. Que dejemos a la mundanalidad atrás. Entonces, hermanos, la santificación no es que ya llegamos, no, sino es que ya pertenezco ahora a ¿quién? A Cristo Jesús. Y por esa razón soy santo, no porque ya, sino porque ahora pertenezco a Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, hermano, ¿está usted creciendo en la santidad? ¿Se está apartando del pecado? ¿O está cargando usted esa carga? Se le va a hacer difícil, hermano, se va a cansar. Venga al altar y póngaselo en las manos de Dios y va a ver cómo Dios va a transformar su vida. Vamos, hermanos. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta linda mañana, Señor mi Dios. Gracias por este grupo, Señor mi Dios, tan especial. Gracias, Señor mi Dios, por el pastor Rey Ramírez, Señor mi Dios. Te quiero pedir, Señor mi Dios, que tú puedas obrar con poder. Queremos